Galago. Con respecto a esta rueda de prensa, es prácticamente un parte que hacemos los productores agropecuarios hacia el consumidor, que es prácticamente nuestro jefe, es el que de alguna manera sabe cuál es la calidad del mejor alimento, y creo que nos ha dado la razón. Siempre el alimento hecho en Venezuela es el que de alguna manera pues tiene la palatabilidad hacia el consumidor venezolano. Yo creo que hacia él es que debemos de referirnos, debido a que el Estado venezolano tiene totalmente dentro de cada una de las reuniones, cada una ha tenido respuesta a cada uno de los problemas y de las insatisfacciones que tiene el sector agropecuario, pero seguimos todavía esperando respuestas contundentes para revertir lo que pasa hoy y lo que ha estado pasando en estos últimos años con respecto a poder conseguir los insumos o los alimentos de primera necesidad de la cesta básica el consumidor venezolano. Yo creo que allí nosotros hemos debatido eso suficientemente con el Estado venezolano. Esta rueda de prensa no es para el gobierno de Venezuela, es única y exclusivamente para que el consumidor venezolano se dé cuenta por qué cada vez consigue menos carne, menos leche y menos alimentos hechos en Venezuela. Yo creo que allí está el significado de hacer esta rueda de prensa. Y más aún debido a que tenemos restricciones para poder tener, de lo cual nosotros también, por supuesto, argumentamos. Nosotros no apoyamos el contrabando de extracción, pero ya con más de un mes de haber cerrado la frontera, hemos visto que no hay alimentos para el venezolano, y sobre todo en los municipios fronterizos. Es claro que no hay alimentos para el venezolano, y que de alguna manera pues no solamente es el contrabando de extracción el que afecta de alguna manera al consumidor venezolano no poder conseguir alimentos en los anaqueles de los supermercados, sino la baja producción que existe en el país. Está totalmente develada. Creo que no, hasta para el mismo Estado venezolano es imposible seguir ocultando la baja producción de alimentos que tenemos en el país, y sobre todo lo que nos compete a nosotros, la carne y la leche. Por supuesto, debemos de decir que estamos totalmente a las órdenes del Estado venezolano, del gobierno nacional, para que revirtamos esto. De alguna forma hemos dado muchísimas respuestas a esos problemas. Lo último que estuvimos fue en agosto, que hicimos prácticamente el plan de respuesta inmediata, al cual el Estado venezolano, el gobierno nacional, ni siquiera se ha sentado con nosotros para revisar, no dando respuesta al sector. Estamos ávidos de que se nos tome en cuenta, debido a que también somos parte de la responsabilidad del desabastecimiento que hay en Venezuela. Pero nosotros solos no lo podemos hacer, el gobierno solo tampoco lo puede hacer, y por supuesto el consumidor solo tampoco puede tener la respuesta que se necesita. Si el Estado venezolano o el gobierno nacional no hace un gran acuerdo con los productores de Venezuela, estamos prácticamente condenados a morir de hambre 30 millones de personas en el país. Así tengamos la divisa. La FAO ha dictaminado que durante los próximos 20 años debemos de duplicar por lo menos la cantidad de alimentos que cada quien consume en el país o produce en el país, y nosotros vamos en franco retroceso. Nosotros creemos pues que en Venezuela todas las condiciones están dadas para producir los alimentos. Tenemos 12 meses de sol, tenemos más de 14 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos del país. No tenemos la necesidad de estar quemando divisas a dólar a 6.3. Eso para nosotros pues prácticamente es incentivar a productores agropecuarios de otros países en detrimento de la producción nacional. Creemos que con esos dólares nosotros podemos producir alimentos no solamente para venezolanos, sino para países que lo necesiten. Tenemos la capacidad de hacerlo, están las casas de estudios que lo pueden hacer, y tenemos índices que ya hemos pasado por allí. Nosotros llegamos a tener 135 litros de leche per cápita en la era de los 80, y ahí está establecido. Hoy en día bajamos de 50 litros de leche per cápita para cada uno de los venezolanos. No tenemos más que el 40% de la producción de carne de lo que se consume en Venezuela. Más del 60% viene de otros países. Para nosotros, por supuesto, es una gran tristeza y un gran desestímulo. Y el Estado venezolano, pues básicamente el gobierno nacional, no da respuesta afirmativa. Si bien podemos decir que hoy hemos mantenido una tasa
del 13% para comprar insumos o para poder de alguna manera invertir en el país, en el campo, en el país, básicamente los productores agropecuarios no tenemos cómo poder realizar nuevos proyectos. No tenemos insumos que comprar, no tenemos alambre de púa en donde poderlo tener, no tenemos matamalezas, no tenemos fertilizantes. Aún teniendo el dinero, no hayamos que comprar para poder hacer nuevos proyectos y poder reinvertir en el campo. Yo creo que eso es lamentable debido a que este es un país que lo tiene todo, aparte de la tierra y de las ganas que tiene el sector agropecuario de poner a producir al máximo su tierra. Tenemos una gran cantidad de profesionales que hoy en día los están solicitando países como Honduras, países que de alguna forma fueron la cenicienta o son la cenicienta de América Latina y que hoy en día están buscando profesionales para revertir lo que está pasando y poder de alguna manera ser autosuficientes en esos países. Hacemos por supuesto un llamado al gobierno nacional nuevamente a que no hagamos más reuniones porque no necesitamos ya reuniones. Todo está dicho y puesto en la mesa del gobierno nacional. Lo que queremos de alguna manera es que se ponga en práctica lo que sabemos nosotros hacer y lo que el Estado tiene que hacer con respecto a la materia de insumos. Lo importante de saber es que no escapamos a la inflación. Nosotros somos venezolanos y por supuesto sentimos los impactos de lo que es la inflación. Es imposible de que nosotros no podamos tener ningún insumo si no lo obtenemos prácticamente en el mercado negro. Y el Estado venezolano persiste en ponerle precio a nuestros rubros cuando nosotros necesitamos más de 1000 ítems para producir carne y leche. El Estado venezolano prácticamente nos veta el precio de la leche y de la carne, aun sabiendo que nosotros tenemos responsabilidad en que el venezolano tenga acceso a la carne y a la leche. Pero bien, así como el venezolano ha tenido básicamente la imposibilidad de mantenerse con sus sueldos y sus salarios debido a su descalabro y que de alguna forma no le alcanza para poder cumplir con la cesta básica, los productores agropecuarios con el precio de la leche y de la carne tampoco podemos nosotros tener posibilidades de reinversión, ni siquiera de manejo y de mantenimiento. Muchas veces nos preguntan cómo hacemos para sostenernos en el tiempo. Es debido a que cada día nuestra infraestructura está más deteriorada. Tenemos maquinarias y equipos de más de 20 años, no tenemos capacidad ni siquiera de poder, aún con el dinero que el Estado venezolano puede ofrecer en crédito, de poder comprar esos insumos o equipos y maquinarias, debido a que es imposible para nosotros obtenerla, no la hay en el mercado y tampoco podemos nosotros optar por ella. Yo creo que con ese aspecto nosotros podemos englobar lo que es la inflación. La inseguridad que en todo el país de alguna manera se mantiene, para nosotros es en algunos municipios grave. Nosotros tenemos todavía abigeatos y sobre todo en el municipio Machiques de Perijá, donde hemos denunciado públicamente el robo de más de 300 animales que están prácticamente en una zona de despeje que se convirtió en la demarcación indígena, donde hay cualquier cantidad de personas irregulares de la zona que dicen que son de otros países, en donde de alguna manera pues hacen muy grande daño a los productores agropecuarios que están en las zonas circunvecinas a las demarcaciones. Y quiero decir que es un pequeño grupo de indígenas, sobre todo los que están en la boca del río Yasa o en lo que llaman prácticamente el sector de Casmera, en donde nace pues prácticamente el río Yasa de Machique. No decimos que son todos los indígenas, un pequeño grupo que está allí, pero vemos con alguna indignación cómo allí ningún cuerpo de seguridad del Estado hace presencia. Eso es una zona que está hecha para delinquir o para guardar delincuentes o hurto o los resultados de un hurto. De hecho, no solamente reses están allí hay hasta patrullas de la Policía Regional del Estado Zulia que se encuentran allí secuestradas por esta partida de vándalos, y ninguna institución ni ninguna entidad del Estado hace esto público ni tampoco se presenta. Hemos hecho estas denuncias ante todos los cuerpos y organismos de seguridad y ha sido imposible pues que el Estado venezolano, alguien se digne a darle respuesta a venezolanos que producen aún en las condiciones críticas que tiene el sector agropecuario. En la Fiscalía 20ª reposan todas las denuncias
y no hay ninguna acción que pueda tomar la Fiscalía para ponerle la mano al ante a esos delincuentes. Si está bien que la demarcación indígena es una declaración de la Constitución Nacional y de la ley, pues no debe ser hecha como para resguardo de delincuentes, sino para que puedan vivir y convivir allí comunidades indígenas dignamente produciendo. Por cierto, debemos decir que el Estado las tiene indiferentes, en un abandono total, pues no les da las herramientas necesarias para que ese sector, que anteriormente producía más de 50.000 litros de leche al día, poco más de 200 teteros al día, hoy en día se fue a cero y no hay nadie que clame de alguna manera, aunque el consumidor venezolano pase las de Caín para conseguir 1 litro de leche o 1 kilo de leche en polvo. Con respecto a los insumos, debemos decir que hoy en día los productores agropecuarios tienen más de 15 días en el estado Zulia pidiendo que firmen nuevamente el acuerdo que tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas para los permisos que ya estaban vigentes, que se vencen cada 3 meses. Ha sido imposible que se firmen y los productores agropecuarios todavía tienen su maquinaria parada. Eso sin decir que no se ha vuelto a hacer desde diciembre para acá ni siquiera la posibilidad de que a los nuevos ingresos de permisos del Ministerio de Energía y Minas para los productores puedan ser, esas solicitudes puedan ser siquiera de alguna manera tengan una respuesta y que los productores agropecuarios puedan tener acceso al combustible y al gasoil. Si bien ya está resguardada la frontera con respecto al combustible y con respecto a este decreto de sección donde se trancó la frontera con Colombia, hemos visto algunos municipios que han mejorado con respecto al combustible. Podemos decir que hasta donde está el municipio Libertad, desde Maracaibo, toda el troncal 6 hasta la última estación de servicio que está en la Cachamana, se suministra el combustible con normalidad. Lástima que tuvimos que sufrir tantos meses o tanto tiempo para que el Estado venezolano descubriera que podíamos vivir dignamente, pero tenemos que hacer el reclamo para los sectores como Catatumbo y Sur del Lago, que todavía hay largas colas y no han podido someter esa zona. Creemos que sigue habiendo por allí la sustracción de combustible y que no ha sido posible que el Estado venezolano le dé respuesta a esos municipios que de alguna manera y de alguna forma necesitan vivir dignamente. Con respecto a la comida, es insuficiente. Volvemos a decir, creemos que lo que hace falta es más producción y que de alguna manera eso tenemos. Con respecto a los insumos biológicos, hemos visto con preocupación como en la mayoría de las casas de suministro de biológicos no conseguimos vacunas, tales como la estomatitis vesicular, tampoco conseguimos RB51, que es la de la cepa 19, que es la la de la brucelosis. Eso por supuesto son enfermedades que son zoonosis. Creemos que nosotros no aguantaríamos, el sector agropecuario del país no aguantaría ninguna epidemia, pues no tiene ni siquiera antimastíticos, no tiene antibióticos suficientes en cantidades, ni en marcas, ni que puedan cubrir ciertas bacterias, y para nosotros eso es preocupante. Si el Estado venezolano de alguna manera no tiene la capacidad de hacerlo, que nos lo dejen hacer a nosotros, que lo sabemos hacer. Tenemos suficientes asociaciones que están dispuestas a tener la posibilidad de tener dentro de sus unidades o dentro de sus comisariatos. Allí, por supuesto, cualquier cantidad de antibióticos solamente tienen que darnos el permiso para poderlo buscar en otras partes del país, ya que nosotros en su gran mayoría esos insumos los compramos con dólar negro, que nos permitan de alguna manera traerlos, pues el rebaño nacional se encuentra prácticamente desprotegido de muchas enfermedades. Nosotros creemos que estas propuestas que se hicieron inmediatas en agosto son muy fáciles, son respuestas claras que son rápidamente posibles para revertir lo que está pasando, y de hecho estamos a la disposición y a la orden del gobierno nacional, pero tenemos que hacerlo del consumo, valga la redundancia, al consumidor, para que él entienda que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer. No solamente ahora, hemos estado dispuestos durante muchísimos años a hacer lo que sabemos hacer, solamente que ahora estamos totalmente solos, y solos no podemos traer lo que el consumidor necesita para el consumo diario. Son las respuestas de las normativas legales vigentes. Nosotros necesitamos de alguna manera que no quede
ninguna de las permisologías que tengamos en manos de un, digamos, funcionario público, sino que estén claras, que de alguna manera haya una responsabilidad, que cuando vamos a solicitar una guía nosotros podamos tenerla al momento, ¿no? Una guía anteriormente la podíamos tener nosotros en 20, 30 minutos, hoy en día pasamos hasta 3 y 4 días para tenerla. Tenemos cola, a pesar de la escasez que hay de ganado, tenemos cola con las guías del la guía del INSAE de ganado que debiera estar saliendo, pues con el verano tan prolongado que hay. De alguna forma los productores agropecuarios tienen que tratar de mantener y sostener los animales, mientras que un funcionario cree que puede dar la guía o de alguna manera puede dar la guía. Yo creo que eso es incoherente en un país en donde hay tanta necesidad y tanta escasez como la carne. Un diseño de distribución de insumos que estamos poniendo en nuestras asociaciones para hacerlo. Allí están. Nosotros estamos totalmente adecuados y estamos solamente esperando, pues. Hemos visto que, por ejemplo, por Agropatria es casi imposible conseguir los insumos a los productores agropecuarios, es insuficiente la demanda, y que nosotros lo podemos hacer, pero vemos cómo se consiguen en el mercado negro esos mismos insumos que están en Agropatria, y para nosotros es preocupante. Si el mercado negro tiene esos mismos insumos que hace el gobierno nacional, ¿por qué vía salen y por qué no llegan directamente al productor, sino que tienen que llegar por el mercado negro, como alambre de púas, matamalezas, grapas, etcétera, etcétera? Creemos también que ese programa debe de ayudarnos a mantener más de 980.000 vientres que están en el país en muy malas condiciones. No escapamos del fenómeno climatológico, pero no tenemos la tecnología suficiente para poder aguantar este fenómeno, y vemos con gran preocupación que hay técnicos que dicen que para el próximo año va a ser muchísimo más grande lo que va a traer el fenómeno del Niño. Y el Estado venezolano todavía no ha dado respuesta aún de lo que hicimos nosotros en enero, cuando nosotros dijimos y denunciamos que había más de 17.000 reses muertas. Todavía no hay nadie en el país, solo quisieron tirarle tierrita por arriba, y así no solucionamos los problemas, señores consumidores. Y por último, necesitamos que se nos expenda combustible. El combustible para los productores agropecuarios es vital. Sin maquinaria podemos tener la tecnología, que no la tenemos, ya lo dijimos, pero sin combustible es imposible de alguna manera poder mantener activas nuestras unidades de producción. Yo creo que de alguna forma lo que queda claro aquí, y lo que nosotros debemos de poner muy claro en esta rueda de prensa, es que el sector agropecuario está de manos cruzadas esperando que el gobierno nacional haga caso de las consideraciones que hace. Por lo tanto, pedimos que el presidente de la República haga una reunión rápida con los verdaderos representantes del sector agropecuario para abordar esta emergencia, pues al fin y al cabo que el consumidor venezolano tenga 3 golpes de comida al día hecha en Venezuela, para el gobierno venezolano debe ser un éxito. Pero es imposible que, a pesar de todo el dinero que pasa por el país, todos los dólares que se queman para traer alimentos de otros países comida para el venezolano, no se pueda producir aquí, que tenemos todas las bondades que nos ha dado Dios en esta tierra para poder producir alimentos, y la capacidad, vuelvo a repetir, de un gran venezolano patriota que quiere de verdad la tierra para producir los alimentos que el consumidor venezolano necesita. ¿La producción en porcentaje ha caído el cuento? Nosotros tenemos en carne, nosotros estamos en el 40% menos, o sea, hemos disminuido el 60% de lo que teníamos. Nosotros en la década del 88 teníamos alrededor del 97% de lo que se consumía en el país hecho en Venezuela. Se traían alrededor de 3% de carnes de corte para algunos cadenas de restaurantes que de alguna forma tenían especialización en algunos cortes de carne y que se pedían de otros países. Y en relación a la leche, nosotros teníamos alrededor del más del 60% de lo que se consumía en el país hecho en Venezuela. Hoy en día estamos muy por debajo, necesitamos más de 10 millones de litros de leche para que podamos cumplir con los requerimientos de la FAO, que son 135 litros de leche per cápita mínimo. Hoy en día estamos alrededor de 4 millones de litros, por lo tanto tenemos que construir más de 6 millones de litros de leche entre el gobierno venezolano y los productores agropecuarios, por supuesto las casas de estudios
que de alguna manera ayudan y fortalecen los conocimientos de Venezuela. Estamos muy por debajo de 40 litros de leche per cápita, y lo peor que es que con las importaciones tampoco estamos dándole buena alimentación a los venezolanos. La reducción. Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago Fegalago. La reducción de 23 a 13 kilos per cápita de carne. Por supuesto, debemos decir que la reducción que tenemos en carne ha bajado a 13 kilos de leche a 13 kilos de carne, cuando nosotros ya habíamos pasado los 23, los 24 kilos per cápita. Entonces, de alguna forma, esos indicadores para nosotros son preocupantes. El desestímulo que tiene el productor agropecuario de producir alimentos, de alguna manera tiene que ser retribuido por el Estado venezolano. Para los productores venezolanos creemos que por cada dólar que se lleva a comprar alimentos en otros países, nosotros lo podríamos triplicar mínimamente en productos, porque sabemos de la sobrefacturación que hacen algunas personas que tienen a su cargo la importación de alimentos, y que el consumidor venezolano debiera estar comprando carne a 40 bolívares el kilo, y eso prácticamente ningún consumidor de Venezuela tiene acceso a ese kilo de carne.